Ciudades perdidas de las Américas. Light Detection and Ranging, más comúnmente conocido como LiDAR, es un método de detección remota de última generación que puede detectar la elevación para escanear vastas áreas de una superficie determinada. Este es el método gracias al cual hemos descubierto numerosas antiguas ciudades prehispánicas olvidadas a lo largo de América. Estos descubrimientos arqueológicos se remontan al menos a 2009 en Mesoamérica. La antigua ciudad maya de Caracol, en Belice, era bien conocida desde la década de 1930, con sus imponentes estructuras piramidales que los lugareños habían notado fácilmente como montículos de formas extrañas, y que los arqueólogos restauraron removiendo la vegetación que los cubría. Pero no fue hasta que se realizó el escaneo LiDAR del área en 2009 que pudimos darnos cuenta de que no se trataba solo de un complejo remoto de un par de pirámides, sino de una ciudad completa que cubría 176 kilómetros cuadrados, formada por caminos, plazas, terrazas agrícolas, sistemas de manejo de agua, así que estábamos en presencia de un viejo pasado olvidado de la historia humana, los restos silenciosos de una próspera metrópolis que sería la primera de muchas que descubriríamos. Hubo muchos sitios arqueológicos que pasaron por una fase de redescubrimiento después de que se realizaron escaneos LiDAR en su área. Uno de los más notorios es el caso de El Sots. Es un sitio en Guatemala que fue descubierto a principios del siglo XX porque una de sus pirámides sobresalía de la selva y llamaba la atención. Pero en 2010, gracias a la tecnología LiDAR, encontramos sistemas de calzadas, áreas residenciales, terrazas agrícolas y, lo que es más importante, descubrimos dos estructuras relevantes más. Una de ellas es la Pirámide del Diablo, cubierto con máscaras de estuco de aproximadamente unos 50 de altura que representan aspectos desagradables del dios Sol. Pero la otra estructura es un complejo con plataformas alzadas sobre las cuales descansan muchos templos piramidales, entre ellos la Pirámide de la Danta. Mide unos 70 metros de altura, pero si medimos todo el edificio desde la base, obtenemos la asombrosa cifra de 146 metros, unos 6 metros más alta que la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que a pesar de que conocemos importantes civilizaciones de América, como los mayas, los aztecas y los incas, todavía hay una gran parte de la historia que hemos ignorado. Pero si nos ponemos a pensar, si se trataba de ciudades prósperas, ¿cómo llegaron a su fin tantas de ellas y quedaron completamente abandonadas? Y además, ¿por qué no tenemos ningún relato de ellas en los registros históricos? Tal vez sí los tenemos, pero los hemos descartado como mitos, a saber, la ciudad perdida de El Dorado. La legendaria ciudad en la selva profunda, con muros recubiertos de oro, mencionada por personajes destacados como Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan Rodríguez Freile e incluso otros europeos como Sir Walter Raleigh. Todos ellos jugaron un papel importante en la difusión de este mito, pero tal vez haya algo de cierto si consideramos los siguientes factores. Los descubrimientos realizados con LiDAR en los sitios mencionados anteriormente no estaban particularmente lejos del área arqueológica que ya conocíamos, simplemente no los habíamos descubierto porque la espesura de la selva la volvía impenetrable. Así que, en la época de la conquista española de América, dado que no tenían LiDAR, muchas de estas estructuras serían completamente invisibles para ellos, ya que, según arqueólogos, muchas de estas ciudades fueron abandonadas antes de la llegada de los españoles. Aún así, lo que sabemos con certeza es que sí pudieron ser abandonadas poco después de la llegada de los españoles. Sabemos con certeza que las Américas experimentaron una disminución drástica de la población, impulsada por las enfermedades que estos europeos trajeron consigo. Algunas regiones sufrirían una disminución del 50 al 90% en solo unas pocas décadas de contacto. Entonces, la explicación más probable para estos sitios míticos, no solo El Dorado, sino otros como la Fuente de la Juventud, las 7 Ciudades de Oro, Quivira y Cíbola, fue que algunos exploradores entraron en contacto con estas ciudades al comienzo del proceso de la conquista, llegaron a ver su esplendor y quedaron asombrados, pero poco después de entrar en contacto con ellas, habrían propagado accidentalmente una epidemia alarmante entre los habitantes de estas ciudades, que tenían poca o ninguna inmunidad a estas enfermedades extranjeras, entrando rápidamente en un estado de decadencia donde la gente habría colapsado en medio de las plazas, y los sobrevivientes habrían huido de las ciudades, ya que se hubiera vuelto impráctico vivir ahí.
y los exploradores que habrían regresado con sus compatriotas españoles, con historias de grandes ciudades en lo profundo de la selva, serían ridiculizados cuando trataran de regresar a estos sitios y no pudieran encontrarlos en absoluto, porque habrían sido ocultados por la madre naturaleza. Así que la existencia misma de estas áreas urbanas demuestra que los arqueólogos tienen mucho trabajo por hacer en la selva tropical, especialmente en la Amazonía, donde 5 millones de kilómetros cuadrados aún permanecen sin estudiar a día de hoy en 2023, debido a la lejanía y el peligro que implican estas áreas. Personalmente he pensado que si yo fuera un millonario y quisiera contribuir a la arqueología, destinaría grandes cantidades de mis ingresos para financiar escaneos LiDAR de la selva tropical, el desierto del Sahara y algunos lugares costeros clave, como Cabo Verde y el suroeste de España. Porque si el LiDAR ha revelado ciudades enteras que se encontraban a poca distancia de sitios ya conocidos, entonces solo podemos imaginar lo que hay en las regiones que nadie se atreve a explorar. Ciudades antiguas, sepultadas por las arenas del tiempo, esperan ser descubiertas por quien tenga la voluntad y el coraje de ir a buscarlas.